Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Todo la Juan Carlos de la Confecar, la invitación a que lamentablemente, como bien lo sabe Juan Carlos, no pudo estar presente hoy aquí. Era su deseo por cuanto con la visita de la señora Presidente de Brasil lo citaron para acompañarla ante la misma ausencia del ministro de Hacienda que se encuentra en Europa. Por tanto, hubo ahí un traspas de agendas y por eso estoy yo aquí presente en nombre de la DIAN. Yo quisiera empezar esta charla más que presentación porque justamente cambié el enfoque de la presentación a raíz de un café que me estaba tomando hace un momento con José Agustín Hernández aquí en un salón de al lado, y al lado de nuestro había una señora que dijo en su momento, que lamentablemente se nos fue, que estaba aquí presente también, dijo: vamos a oír al señor de la DIAN porque estoy harta de pagar impuestos, aburrida de pagar impuestos y naturalmente estoy con ganas de acabar con 3 o 4 empresas que tengo para evitar esa situación del pago de tributos permanentemente en este punto. Y lo otro que también me hace cambiar un poquito el enfoque de la presentación es sencillamente porque de alguna manera me siento, Juan Carlos, en casa. Yo he sido desde hace muchos años, yo diría que muchos, como lo hablamos con José Agustín ahora, de la Casa de Colfecar, y hemos bregado con en muchos frentes. En mi caso particular desde algunas instituciones del Estado, en otras épocas, desde el sector privado, he sido prestatario de servicios, he sido usuario de los servicios de muchos de ustedes, en fin, he tenido una cercanía muy grande con Colfecar y con muchos de ustedes que están hoy en día aquí presentes, algunos ausentes y algunos también ausentes permanentes que han fallecido, y buenos amigos que en su época estuvieron muy cercanos a Colfecar y eran miembros, inclusive fundadores de esta gran agremiación, como era mi gran amigo Fernando y Salazar. En ese sentido, teníamos muy buenas relaciones con muchos de ustedes en este orden, ¿sí? Yo quisiera entonces en ese esquema contarles un poco cuál es el desarrollo de las cosas que se están haciendo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el punto de vista aduanero y desde el punto de vista tributario. Y buena parte de estas acciones que estamos desarrollando y que tenemos buenas proyecciones, muchas de ellas en compañía de ustedes, en compañía del gremio, con consejo gremial y demás, hemos venido trabajando juntos, y esencialmente el direccionamiento que queremos o estamos dándole a estas acciones está dado esencialmente para combatir prácticas irregulares de comercio y prácticas irregulares o evasiones y ilusiones en tributos. No con ello quiere decir que no se esté trabajando naturalmente en ese frente, que creo que ahora, más adelante, hay una conferencia, una charla sobre el asunto de facilitación de procedimientos, facilitación de la logística y comercio exterior y facilitación de los procedimientos aduaneros. Yo diría que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el frente, uno de los frentes más complicados del trabajo de esto es combatir esas prácticas irregulares de comercio, como es el contrabando. En este país es muy complejo ese manejo y muy difícil por las consideraciones que se tienen y los montos que se hacen. Estimar el valor del contrabando no es fácil, estimar el valor de esas prácticas irregulares es bien complejo. Hay diferentes instituciones locales o internacionales que han hecho esa estimación, y en el caso particular de la DIAN, específicamente hacemos un estudio, se hace un estudio en esta institución que las cifras para 2014 acaban de salir. Y en ese orden de ideas uno pensaría, o no pensaría, sino diría que claramente el valor del monto del contrabando en este país puede llegar a superar los 7.000 millones de dólares al año.
de esos 7.000 millones de dólares al año, el 75% aproximadamente se hace a través de mecanismos de contrabando técnico y un 25% a través de esquemas, naturalmente, de lo que se conoce como el contrabando abierto. En ese orden de ideas, esos 7.000 millones, y repito, son cifras recién salidas del horno, en este sentido por el estudio espejo que hace la DIAN, el mecanismo para cuantificar este flagelo. El impacto fiscal del mismo es del orden de 2.5 billones de pesos, lo que de alguna manera deja percibir el Estado al año por efectos de estas prácticas irregulares. Y como pueden darse ustedes cuenta, sobre ese monto, los 7.000 millones de dólares aproximados, un poquito más, el 75%, repito, es mecanismos de contrabando técnico, utilizando esquemas de desviación de origen, utilizando esquemas naturalmente de valoración, utilizando en temas de triangulación, en fin, hay una serie de mecanismos que se utilizan, o que las malas prácticas se utilizan para este ingreso de mercancía al país sin el lleno de los requisitos y demás para ello, y el 25%, repito, es lo que se llamaría el contrabando abierto. Frente a este panorama, indudablemente, ¿qué es lo que de alguna manera se ha querido hacer de tiempo atrás y se hizo hace unos días o hace un par de meses? Salió expedida la ley que muchos de ustedes conocen, y a muchos les preocupa, no por el hecho que les preocupe una ley anticontrabando, sino que les preocupa de alguna manera, en algunos casos particulares, caer en las situaciones de incumplimiento de esa ley por consideraciones a veces que no son de parte directamente del transportador, sino por consideraciones del mismo generador de la carga en un momento determinado, aquel que transporta o aquel que hace esos comercios irregulares en un momento dado. Es así que en el mes de julio del año pasado, de este año, perdón, en julio pasado se expidió la ley anticontrabando, que no quiere decir que no existiera una norma que penalizara el contrabando, sino lo que hizo esta disposición nueva fue aumentar las penas y establecer unas consideraciones muy importantes para efectos de relacionar el contrabando con el lavado de activos, de tal manera que hoy por hoy el delito de contrabando tiene su vínculo de alguna manera para efectos de las penalizaciones que correspondan al tema del lavado de activos. Esto ha conllevado indudablemente a que la ley tenga algún tipo de cuestionamientos bastante fuertes y de golpe razonables en un momento determinado, pero así fue concebida la situación y está hoy en día en plena aplicación. Esa ley trae como novedad igualmente un esquema muy importante en la administración o en la concepción y en el direccionamiento de las políticas del Estado para el tema del contrabando o de combatir el contrabando, que es la creación de la Comisión Interinstitucional para combatir ese contrabando, donde pertenecen a ella buena parte de las instituciones del Estado que de una u otra manera tienen que ver con estas situaciones, y tiene la posibilidad que dentro de la comisión esté también involucrado el sector privado. Es así que bajo la coordinación o la batuta de la DIAN y la Secretaría Técnica en la misma, a través de la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, la Comisión Interinstitucional ya ha empezado a trabajar y ya está trazando algunas directrices coordinadas con otras autoridades, por parte de la DIAN, con otras autoridades y especialmente con la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, la tendencia en el tema del contrabando, con los controles al contrabando, las sanciones al contrabando, aspiramos que indudablemente esta ley tienda o haga reducir esas cifras que mencionamos, que son bastante complejas y bastante preocupantes en el país bajo estas circunstancias, y estas herramientas que nos trae esta nueva norma o nos trae esta ley seguramente van a servir bastante para la aplicación de ello. Repito, hay discusión al respecto de ella en muchas circunstancias, pero naturalmente esas discusiones están dando para que haya tranquilidad por parte
del contribuyente, por parte del usuario aduanero, por parte de las empresas formales y legales en el país, para que no se preocupen por una ley. La preocupación tiene que estar dada es hacia los que realmente cometen este tipo de infracciones. Y en ese marco normativo o en ese esquema de trabajo que venimos desarrollando, esa primera estrategia que se tiene, que es la parte normativa o la parte de herramientas legales, está, como les digo, esta primera ley o esta primera consideración, que es la ley anticontrabando, pero tenemos otros trabajos bastante importantes en los cuales Colfecar ha venido trabajando con nosotros en este ámbito, que es la redacción o la expedición próxima de la regulación aduanera. Algunos lo llaman estatuto, otros códigos de aduanas. En fin, estamos en este momento ya terminando ese trabajo que lleva alrededor de 6 u 8 años en un proceso muy democrático de redacción de un nuevo estatuto aduanero. El día de ayer, y justamente me estaban corroborando aquí, en el caso de Colfecar, recibieron ya el texto final del proyecto de decreto, y es un estatuto que tiene, diría yo, por tanto trabajo que se ha tenido con él, pero que tiene unos contenidos muy importantes y una estructura, unas bases para su desarrollo muy importantes, y la principal de ellas, diría yo, es la estructura de una norma aduanera internacional que recoge muchos aspectos o muchos lineamientos de normas internacionales, como específicamente el caso del convenio internacional, el convenio Kioto, de la armonización de regímenes aduaneros, y donde en sus capítulos que corresponden a el sector transporte y de todas sus modalidades, quedó muy bien concebido, porque gracias naturalmente al trabajo, en este caso de Colfecar, conjuntamente con nosotros y otras agremiaciones de otras modalidades de transporte, fue bastante discutido y bastante desarrollado, y creo que en ese orden de ideas, Juan Carlos, ustedes van a encontrar ya satisfacción, porque fueron recogidas en ese texto todas las pretensiones o el querer del sector transporte dentro del nuevo estatuto aduanero, que ha de salir expedido en el término de lo que resta de este año. En ese orden de ideas, hoy, como les digo, fue entregado al sector privado el último borrador, el último formato. Va a ser colgado en la página de la DIAN y será recibida las últimas observaciones en lo que resta del mes de octubre, para proceder a sacarlo o expedirlo o sancionarlo antes de que termine el presente año. La segunda estrategia, o dentro de esa primera estrategia normativa que les menciono, igualmente se trabajó en coordinación naturalmente con el sector privado la expedición de una norma que seguramente ustedes la han sentido, que ha mejorado en los últimos temas. Es un decreto que se conoce como el 993, que es un decreto que cambió un poco la concepción del actuar de la aduana, el actuar de la DIAN en materia de aprehensión de mercancías. Ya la DIAN no está trabajando, ni la DIAN ni la Policía Fiscal Aduanera no están trabajando en lo que nosotros comúnmente le decíamos a la gente, que no se dediquen a perseguir chancletas, dedíquense a perseguir lo que realmente es lo fuerte y lo grande en este sentido, y se elimina todo ese esquema, o se eliminó todo ese esquema de aprehensiones por descripciones mínimas, o porque se equivocó por un número, o porque la G la reflejó como un 6 y no como una G, en fin, todas esas circunstancias que normalmente estaban pasando y afectando naturalmente al dueño de la carga, y por ende naturalmente al transportador, en las demoras que pueda tener el vehículo cuando lo detienen en carretera por ese tipo de circunstancias, o en las demoras que pueda tener el vehículo mientras le hacen la revisión a esas chancletas en un momento determinado en sitios que tampoco existen en las carreteras del país, y que es uno de los puntos que más adelante vamos a tocar. Entonces, esta normatividad, decreto 993, ha solucionado en buena parte toda esa problemática de las aprehensiones indiscriminadas que venía haciendo, con estas prácticas venía haciendo las autoridades aduaneras, entiéndase
la misma DIAN o la Policía Fiscalía Aduanera. Igualmente, en ese marco normativo, desde el punto de vista tributario, vendrá o se está trabajando, como ustedes bien saben, una comisión de expertos en materia tributaria que van a darle una serie de sugerencias y que viene dándole una serie de sugerencias al gobierno, al Ministerio de Hacienda, al señor Ministro de Hacienda, para ver si hay lugar a aplicar o a realizar una reforma tributaria, pero no tocando tributos bajo ninguna circunstancia, no tocando niveles, sino dando herramientas a la DIAN para que pueda combatir estas prácticas irregulares, dando herramientas para que se pueda combatir naturalmente el tema de la evasión, pero si hay la reforma, que no lo sabemos todavía, eso es una política de gobierno, política del Ministerio de Hacienda, será encaminada hacia esos puntos, a puntos, diría yo, de procedimientos y puntos de dar herramientas hacia la institución para combatir las prácticas irregulares. Como una segunda estrategia dentro de esta primera que ya mencionamos, una que es herramientas legales, tenemos la otra que es la cooperación internacional, alianzas con países, intercambios de información con otros países en materia tributaria y en materia aduanera, y esencialmente con el objeto del apoyo hacia el usuario aduanero de los controles que a la DIAN se le otorga, o de los mecanismos internacionales para ese intercambio de información. Una tercera figura es la alianza, y esto es importante aquí mencionarlo, la alianza con el sector privado, y específicamente ya fue expedido el decreto del operador económico autorizado. El operador económico autorizado está dado con esa figura que queda reflejada dentro del contexto del Estatuto Aduanero, y ese operador económico autorizado es como el top del usuario de confianza que va a tener en materia aduanera la institución para calificarlo como tal. El operador económico autorizado está haciendo o venía siendo de alguna manera utilizado únicamente por los importadores y exportadores. Lo que hizo este decreto en este momento ya está vigente, ya hay solicitudes para ello, es la posibilidad o se dio la posibilidad de que entren empresas prestatarias de servicio, empresas de transporte, empresas, agentes de carga, agentes marítimos, en fin, todos aquellos usuarios del comercio exterior, o como se van a llamar ahora en el Estatuto Aduanero, los operadores de comercio exterior, tendrán la posibilidad de calificar como operador económico autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente es una especie de semáforo en verde, que aquel usuario de confianza y catalogado de esa manera pueda tener el paso sin ningún problema, tanto en las operaciones de importación como en las operaciones de exportación. Y lo más importante de esto es un reconocimiento que la aduana americana le ha hecho a esa figura del operador económico autorizado en Colombia. La aduana americana nos ha solicitado que en su momento, cuando estén calificados como tal estos operadores económicos autorizados, ¿sí?, ella los va a tomar como si fuesen calificados directamente en este caso particular en el mercado norteamericano, para que allá tengan igualmente esa figura del semáforo en verde directamente en eso. Por lo tanto, la invitación en este momento es sencillamente para aquellas personas o empresas que quieran calificarse como tal. Ya existe el procedimiento, ya existe la norma, y en este momento se están recibiendo las solicitudes en eso. Los requisitos realmente fueron más bien flexibilizados respecto a la norma anterior, y hoy por hoy esos requisitos son mucho más sencillos que lo que ocurría hace unos 15 días, que fueron, como les digo, flexibilizados. Uno de los temas u otra estrategia que denominamos gestión coordinada de fronteras. Y aquí vale la pena también mencionar un tema que a mí me correspondió conocer con una anterior presidente de Colfecar hace muchos años, con Eugenio Marulanda, y estoy hablando alrededor, hace unos 25 años tal vez, cuando Eugenio era director del INTRA, si no estoy mal. En ese entonces ya se hablaba de los pasos, la facilitación de los pasos de frontera y los famosos CENAF.
En este momento sigue existiendo el proyecto de los CENAF, el proyecto del CEBAF hoy en día, o el proyecto del tránsito internacional de mercancías. Y el caso particular, hoy en día existe ya en desarrollo, puesto en marcha hace alrededor de 2 meses, en la frontera con el Ecuador, en Ipiales, un mecanismo que financió el Banco Mundial para estructurarlo tanto del lado ecuatoriano como del lado colombiano, que es el mecanismo del tránsito internacional de mercancías, que está ya funcionando, como les digo, obviamente está en los periodos de ajuste, pero es la opción de la facilitación de procedimientos en pasos de frontera de los vehículos, de tal manera que las aduanas, es un viejo anhelo de todos ustedes, de aquellos que operan por la frontera, un viejo anhelo de los generadores de carga y demás, que fue conectar a las 2 aduanas y dar el esquema de facilitación. Falta en el desarrollo de alguna infraestructura por el lado colombiano, el lado ecuatoriano ya lo ha desarrollado adecuadamente para efectos de la ubicación de los vehículos en la frontera cuando haya lugar a que estos se detengan, porque el objetivo naturalmente es que el vehículo pase sin detención en la frontera, con esa información o ese análisis de riesgos que de alguna manera hace el sistema para efectos de permitir pasar el vehículo de forma directa. E indudablemente con este tipo de situaciones en frontera, uno de los puntos muy importantes que se ha tenido, y pues afortunadamente o desafortunadamente o como consecuencia del problema con la hermana República Bolivariana de Venezuela, en este sentido se ha direccionado un trabajo muy fuerte por parte de la DIAN y naturalmente de la Policía Fiscal Aduanera para combatir esas prácticas irregulares que se vienen presentando o se han venido presentando en la frontera con Venezuela de tiempo atrás. Uno de los encadenamientos o de los direccionamientos que se tiene en este sentido es que la Policía Fiscal Aduanera está más dedicada a temas de inteligencia, a temas de combatir las grandes estructuras criminales en estos temas de contrabando y naturalmente en las fronteras y especialmente en la frontera con Venezuela, a lo cual desde el momento que las fronteras fueron cerradas se han tomado medidas importantes en ese sentido y los resultados han sido bastante buenos en materia de aprehensiones y en materia de combatir estas prácticas irregulares. Pero paralelamente a ese problema del contrabando en la frontera con Venezuela, también y generado por la situación del cierre, hemos dedicado mucho tiempo a trabajar en los temas del tránsito internacional de mercancías, cuando de alguna manera estaba saliendo o llegando carga por la frontera con Venezuela, y hemos expedido algunas normas que dispensan, llamémoslo así, operaciones de tránsito internacional, que ayudan al desvío de la carga, ayuda, por ejemplo, al tema del transporte o del envío más bien de cierto tipo de productos como el carbón por áreas que no son solamente de fronteras, sino por otras áreas, por puertos marítimos, por el río, etcétera, donde ha tocado expedir normas y disposiciones que permitan solucionar los problemas, ojalá coyunturales y temporales, en el caso con Venezuela. Y esto conlleva, todos estos esquemas que les planteo, conlleva indudablemente a la necesidad de tener otra estrategia muy importante, que es la renovación de las plataformas informáticas por parte de la DIAN. Y en este momento, justamente con la expedición del Estatuto Aduanero, la regulación aduanera, estamos trabajando en el montaje del esquema informático para la aplicación del mismo, ya que el estatuto o el proyecto está montado en una estructura netamente de trabajo informático, por lo tanto su vigencia, en el momento que sea expedido, su vigencia va a ser paralela o la entrada en vigencia del mismo va a ser paralela al desarrollo informático que la DIAN está estructurando para ello. ¿Basado en qué? Basado en una estrategia bastante grande también en los dos frentes, como es el sistema integral de gestión de riesgos. El trabajo de hoy en día de cualquier entidad aduanera, tributaria, tiene que estar enmarcado en la gestión de riesgos, en el análisis de riesgos. Por lo tanto,
El desarrollo mismo de las actividades de la institución y de controles está estructurado, repito, en ese esquema que justamente es el tema de inteligencia, el tema de trabajar con inteligencia sin molestar el contribuyente, sin molestar directamente al usuario aduanero en ese sentido. En ese orden de ideas, y ustedes verán muy pronto también en ese desarrollo tecnológico, un proyecto que está ya al portas de expedirse, al portas me refiero, estamos hablando más o menos a mediados del año entrante, empieza a trabajarse en ese sentido, que es el proyecto o es la figura de la factura electrónica. Queremos, y así esperamos que se pueda hacer, que el universo de contribuyentes en el país puedan estar involucrados en la factura electrónica. Habíamos pensado ir escalonadamente, pero hay unas decisiones ya de política en este sentido de que sea posiblemente todos los contribuyentes del país que se involucren en el tema de la factura electrónica, y donde indudablemente eso va a tener unas repercusiones muy importantes en materia del control de la evasión. Es decir, va a ser muy difícil pensar en evadir, va a ser muy difícil pensar en hacerle el quite a los impuestos en un momento dado con el esquema de la factura electrónica, ya que directamente el contribuyente factura, esa factura pasa a que la DIAN se la valide de forma inmediata, y así se evitan muchos procesos que seguramente son los que llevan a estos esquemas de prácticas irregulares. Ese proyecto, como les digo, debe arrancar el año entrante, ese esquema de la factura electrónica debe arrancar el año entrante, está con todos los recursos y con todas las situaciones. Estamos en este momento en la escogencia o en la fórmula para aquellos proveedores que los contribuyentes tendrán que adquirir. Ya no van a tener que hacer esas facturas numeradas y esas facturas que de alguna manera las hacen de una u otra forma en diferentes tipografías de imprentas y demás, sino todo va a ser de manera electrónica, y ese esquema de numeración que se tiene hoy en día también va a tender a desaparecer por efectos del mecanismo electrónico que se está estructurando en ese sentido. Y dentro de ese mismo marco tecnológico que se está estructurando, vamos y estamos montando lo que hemos denominado el Centro Único de Monitoreo y Control para Efectos Aduaneros, conjuntamente con la Policía Nacional y conjuntamente naturalmente con la Policía Fiscal y Aduanera, un sitio, y es ya entre otras cosas está funcionando en pruebas, es un sitio donde podrá la DIAN, podrá la aduana, la policía y demás poder verificar, y por qué no en su momento los particulares poder verificar los diferentes puertos, aeropuertos, puertos o zonas de frontera en el país para efectos de monitorear el acceso o la extracción de mercancías desde el país o hacia afuera del país en este sentido. Ese centro de monitoreo está ya montado, está estructurado, está en Bogotá, y básicamente es una actividad de vigilancia electrónica en este sentido y a larga distancia, es decir, desde Bogotá podremos observar todo el país en este sentido. Y uno de los puntos importantes que también queremos, y se los decía hace un momento, es estructurar la infraestructura misma de las autoridades para efectos de la capacidad que tenga, en este caso particular, el sector transporte, de poder tener un sitio en las carreteras donde pueda llegarse. Eso también es una ambición bastante vieja de ustedes como transportadores, de las autoridades, un sitio donde de alguna manera pueda llegar el transportador, el camión, si hay necesidad de hacer inspecciones y demás, pueda estar en un sitio y no hacer todos esos procesos que se hacen en la calle, prácticamente en las carreteras, sino que se tenga montado en eso. En ese orden de ideas ya estamos trabajando en unos puestos que seguramente con las negociaciones o los acuerdos que estamos llegando con el Ministerio de Transporte, hay unos puntos específicos entre la vía entre Ipiales y Pasto, para empezar a trabajar con ellos como esos puestos de carretera, puestos viales para efectos de estos procesos y cambios. Y naturalmente en los temas de mejoras de infraestructura
en las fronteras. Si ustedes han tenido oportunidad, lamentablemente pues en este momento el tema está difícil por las fronteras cerradas y demás en Venezuela, pero en el caso particular de la frontera con Venezuela, el desarrollo de la infraestructura, el puente de Tienditas, ¿sí?, que ya está muy bien estructurado, bien montado, están en construcción los edificios y demás. Sin embargo, pues por la situación, repito, con el caso de Venezuela, esperando que se mejore en un futuro, ojalá cercano, pues este desarrollo de esta infraestructura va a ser bastante interesante y bastante bueno para todos ustedes como transportadores. Y otra de las últimas, o tal vez la última estrategia que quería comentarles en este sentido, es también en términos de infraestructura y en términos de estas consideraciones, pero es la puesta en marcha también de un viejo anhelo de muchos de nosotros, de ustedes, en el esquema de la inspección no intrusiva. En el caso particular de lo que prácticamente ahí hace 15 años se está tratando de arrancar en este esquema, que es los famosos escáneres en puerto o en carretera para hacer esas inspecciones no intrusivas. Ya hay acuerdos con la policía antinarcóticos, ya hay acuerdos naturalmente con el INVIMA, con el ICA, en fin, con todas las autoridades que tienen que ver en actividades portuarias o en fronteras, y ya las regulaciones en esta materia de la inspección no intrusiva están dadas, y viene naturalmente el primer puerto, llamémoslo así, que va a montar este esquema, a pesar de que Puerto Cartagena lo tiene, pero no desde el punto de vista de direccionamiento que se tiene. Va a ser, y así fue anunciado por el gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, para montar en enero próximo el primer esquema de inspección no intrusiva a través de estos mecanismos de los escáneres. Y por último, en este tema de infraestructura que quería mencionarles, igualmente está el desarrollo del Laboratorio Nacional de Aduanas, que ha de ayudar a todos los procesos y mecanismos que se tienen para efectos de la inspección de mercancías cuando hay dudas sobre ella en materia de clasificación arancelaria, de descripción de la arancelaria y demás. Es el Laboratorio Nacional de Aduanas, ya cuenta con los recursos necesarios para su construcción y su desarrollo, y yo creo que el año entrante se inicia igualmente el montaje del mismo. Como ven ustedes, hay una serie de trabajos y de proyectos, de normas y disposiciones que son muy importantes, que han venido saliendo, están por salir o expedirse, y quiero recalcar muy fuertemente el tema del Estatuto Aduanero, que repito lo que decía hace un momento, para el caso de ustedes, particularmente de ustedes, hay unos capítulos bien definidos, bien claros, bien estructurados, bien concertados en ese trabajo, y creo que va a ser de mucha ayuda, no solamente hacia los usuarios, en este caso los operadores de comercio exterior, que ustedes ya se van a catalogar dentro de esa disposición nueva como operadores de comercio exterior, todos los transportadores, agentes de aduana, etcétera. Pero hay, en el caso particular del transporte terrestre y sus mecanismos, hay unos capítulos muy bien concebidos y enmarcados dentro de un contexto internacional. Eso es, Juan Carlos, tal vez lo que quería comentarles, no sin antes agradecerles la paciencia y la hora ya por estos temas, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. No, como siempre, Leonardo, hemos venido trabajando con la DIAN de una manera muy estrecha, más aún ahora con tu presencia ya en esa división tan estratégica, en esa subdirección de fiscalización. Hay unas inquietudes que pues aquí ya se han hablado. Teníamos la expectativa de lo que nos había dicho el director de la DIAN en relación con el memorando de clarificación relacionado con la ley anticontrabando, que hay un artículo que para nosotros sigue siendo preocupante en los alcances de interpretación cuando se habla de contaminación de vehículos de carga y la interpretación y alcance que se le está dando a eso, porque entendemos que es solamente cuando los vehículos han sido adaptados o han sido modificados en su estructura para
ser contaminados. Sin embargo, ahí es importante que se clarifique desde el punto de vista conceptual por la DIAN. Otro tema es el de el cambio filosófico del Estatuto Aduanero en cuanto hace a sanciones sustanciales, no sustanciales, que es muy importante de cara también a los OEA. Nosotros estamos pendientes de hacer parte de hemos dicho que eso es como un club realmente de usuarios, y cuando hablamos de antecedentes que pueden evitar que una empresa de transporte, si está sancionada, pues no pueda entrar a ese club. Creo que se está morigerando esa parte, y eso es para nosotros muy, muy, muy importante. Hay otra inquietud en relación con, que de pronto tiene que ver más con el Ministerio de Hacienda, o de pronto con la Dirección de Impuestos, y la exigencia relacionada con los pagos electrónicos y el monto de pagos a través del sistema electrónico en función del valor de las VT, que es parte de esa inquietud. Y finalmente, ofrecer a la DIAN, así lo hicimos el otro día, pero lo reafirmamos aquí. Hay unas instalaciones que nosotros estamos desarrollando en Buenaventura para efectos de que ahí hay un espacio para la DIAN y facilitar todo el proceso de aduanamiento y desaduanamiento en esa zona al ingreso de la isla, al ingreso de Buenaventura. Y finalmente, la estrategia que queremos sellar con la DIAN en materia de lavado de activos. Es muy importante poder establecer un mecanismo triangular entre el Ministerio de Transporte, la UIAF y la DIAN en el tema del lavado de activos, que eso es uno de los flagelos más fuertes que se están presentando en el sector y que están generando un desplazamiento incluso desde el punto de vista comercial de las empresas de transporte, porque frente al lavado de activos nadie puede competir. Entonces, hemos hablado con el Ministerio de Transporte y muy seguramente la DIAN, así me lo manifestó el señor director Santiago Rojas, que se iba a sumar a este esquema para combatir este flagelo. A ver, sí, evidentemente hay de los temas que usted menciona, Juan Carlos, todos tienen un mensaje y una razón. De alguna manera los tocamos, pero de forma general. En el tema de la ley anticontrabando y la preocupación de los vehículos, evidentemente, de los vehículos que se aprendan y demás, son aquellos vehículos, como bien lo dice la norma, que tengan los compartimientos hechos para cierto tipo de transporte de mercancía de forma irregular, es decir, lo que comúnmente llamaría uno las caletas. Los vehículos que tengan caletas, pues son los que realmente podrán caer o deberán caer en ese sentido cuando así se aprendan con mercancía de contrabando. Indudablemente, ese tipo de situaciones o ese tipo de criterios son los que justamente la Comisión Interinstitucional que trae la ley anticontrabando está dando. Está pronto a salir instructivos conjuntos, es decir, especialmente entre la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, en decir cómo debe ser el comportamiento y cómo debe ser el actuar, no solamente de la autoridad aduanera, sino en este caso de la Fiscalía, cuando proceden aprehensiones, o cuando hay decomisos, o cuando se presentan situaciones como las de los vehículos, que muchas veces no se sabe, la policía los coge, a dónde los lleva, la Fiscalía no los recibe, sí los recibe. Entonces hay una serie de consideraciones importantes que se están coordinando en el seno de la Comisión Intersectorial, como menciono, y que ya esta tuvo su primera sesión y está, como les digo, próximo a expedirse esas situaciones. Eso conlleva a la segunda pregunta o inquietud que plantea Juan Carlos en el sentido del OEA, del esquema el cambio fundamental que trae la norma recientemente expedida hace 8 o 10 días, ¿sí? Justamente es eso, porque antes para hacerlo de OEA era bastante complicado. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes podría tener una sanción por cualquier cosa, o podría tener una suspensión por alguna circunstancia. Hay empresas que
que solicitaban 0 EAs, y empresas muy serias en el país, empresas grandes, pero que de alguna manera ese análisis de riesgos o esas circunstancias no le permitían calificar como EA. ¿Por qué? Porque establecía dentro de esos criterios para esa calificación unas consideraciones que fueron eliminadas en este decreto, y esta norma fue ya evidentemente flexibilizada en ese asunto. El otro punto indudablemente que se está trabajando y se maneja, y lo estamos haciendo con la OIAF muy bien, y yo diría que como consecuencia de la misma entrada en vigencia de la ley anticontrabando, es esos controles en materia de lavado de activos. Y es prudente mencionar lo que por efectos de la jerga siempre nosotros hablamos de la dependencia del lavado de activos. No es la dependencia del lavado de activos, sino de control del lavado de activos, porque eso existe en la institución hoy, y justamente esa es una de las áreas que tengo a mi cargo yo, el control de lavado de activos en los diferentes sectores, y trabajamos muy de la mano con la OIAF, y tenemos claro el trabajo que vamos a desarrollar con los transportadores, con Colfecar, para que ustedes puedan estar tranquilos en un momento determinado, contando, diciendo, denunciando y demás circunstancias que en un momento dado se puedan prestar, pero naturalmente con toda la colaboración del trabajo que haga directamente la institución. Si hay alguna pregunta dentro del público, por favor levantar la mano y con gusto le haremos llegar el micrófono. Bueno, doctor Leonardo, muy buenas tardes. Yo tengo una inquietud con respecto a los siniestros. Muchas compañías, que somos compañías grandes, tomamos nuestra póliza de seguros, pero obviamente podemos retener algún riesgo, y a veces hacemos, digamos que una capa de seguros que es muy lógica, y digamos que asumimos los primeros 300, 400 millones de pesos en esto. ¿Qué nos ha ocurrido con la DIAN? Y no sabemos si está en una norma o no está en una norma, pero nos sorprende que tengamos que